Bueno, como les decía, yo soy psicóloga. Desde el 2012 empecé a meterme mucho en el tema de neurociencias, debido pues a un tema personal, pero me fui dando cuenta cómo esas neurociencias aportan a la gestión de cambio, a la disciplina de gestión del cambio, que por sí ya sabemos tiene mucho también de psicología, tanatología, y los aportes que hacen las neurociencias a esta disciplina. Desde los inicios, el hombre ha ido asociando el riesgo como una amenaza y todo lo que sea desconocido como un riesgo. El hombre entonces empieza a modificar su medio ambiente, a modificar su entorno, a forma de hacerlo un poco más estable, un poco más predecible. Y todo esto hace que en la memoria colectiva tengamos siempre presente que algo que se nos sale de esto que está dentro de los 4 metros cuadrados, algo que nos es desconocido, nos implica una amenaza. ¿Una amenaza para qué? Para la supervivencia. Nuestro cerebro no nos hace ni mucho más inteligentes ni más hábiles. ¿Cuál es la función del cerebro? Garantizar la supervivencia. Fue la creatividad del ser humano y el ser gregario, el que no trabajamos aislados, lo que garantizó esa supervivencia como especie. Pero hay unos principios que tenemos que tener claros. La percepción, la forma como nosotros tomamos la información que está del medio ambiente y cómo la convertimos en algo dentro para nosotros. Esa percepción viene marcada por una genética personal, aquello que yo traigo en el ADN como especie y también como lo que traigo esa información genética de la familia. El contexto en el cual me he desarrollado. No es lo mismo el contexto de un millennial, de un centennial, de una generación X, de una generación Y, un baby boomer o un baby buster. Todos tenemos un contexto diferente. La nemética o la cultura. La cultura en la cual nos desarrollamos, empezando por la familia, el grupo social más extenso que es la ciudad, el país, la región, el continente. Y esa cultura o esa nemética también nos marca muchísimo, pero también las experiencias de vida propia y las de otros. Es por eso que en proyectos muchas veces oímos a la gente que dice, no, en esta empresa aplicaron este cambio y les fue bien o sacaron gente. Ellos no lo han vivido, pero otras personas sí lo han vivido y eso se guarda en la memoria y es parte de las resistencias que nosotros vamos a empezar a trabajar en los proyectos de cambio y transformación. Esa percepción que corresponde a una realidad que estamos recibiendo a través de nuestros sentidos se convierte entonces en una creencia, en unos sentimientos, en unos pensamientos y genera unas acciones. ¿Cuáles son esas acciones? De acercamiento o de rechazo o resistencia. Si algo a mí me genera una percepción positiva, me voy a acercar y voy a promover esto en los procesos de cambio. Si el cambio que va a vivir la empresa, la percepción que yo tengo es positiva y no me va en contra de mi supervivencia, la voy a promover. Cuando yo siento que va a ir en contra de mi supervivencia, me voy a resistir. Y esta es la forma como nuestro cerebro va recibiendo la información. Toda la información que entra a través de los sentidos llega aquí, al cerebro más primitivo, donde está el SARA, el sistema de activación reticular ascendente, que recibe esa información que viene de todos los sentidos y es el primer filtro. Y allí la manda a todo el sistema emocional, a nuestro cerebro emocional, en donde tenemos la amígdala cerebral, los ganglios basales y el núcleo accumbens. ¿Qué hacen esas estructuras? La amígdala cerebral evalúa si esa información que está llegando es a favor o en contra de la supervivencia. Y en cuestión de 128 milisegundos,
emite una respuesta. Si la información va en contra de la supervivencia, ya vimos que se aleja y genera resistencia. En 125 milisegundos, la mitad de un parpadeo. Si la información es positiva, llega al núcleo accumbens y allí la información se evalúa y la deja pasar y dice, bueno, no hay problema para la supervivencia, perfecto, no me resisto y la puedo promover. En los procesos de cambio, allí es donde nosotros empezamos a trabajar en cuestiones de 125 milisegundos. Entonces, miren qué tan rápido puede llegar esa información y desde allí voy a hacer, esa percepción va a empezar a crear unos pensamientos, unas emociones y unas cogniciones que son finalmente las que vamos a trabajar nosotros desde gestión de cambio. Si no sigue ese camino corto, la información pasa por el camino largo, a donde llega al tálamo y el tálamo empieza a integrar la información y a pasar esa información a los bancos de memoria. ¿Qué está en estos bancos de memoria? ¿A este proceso de cambio va a favorecer la supervivencia o no? Si la favorece, entonces, ¿qué tengo en mis bancos de memoria? Tengo estos comportamientos, tengo estos conocimientos. Perfecto, estoy tranquilo frente a este cambio. Cuando no los tengo, me voy a resistir y voy a emitir siempre un comportamiento. En los proyectos, nosotros estamos viendo que hay una triada de proyectos: alcance, tiempo, costos y el ser humano, que está ya de por sí estresado un poco porque la amígdala cerebral está recibiendo toda esa información que viene del medio ambiente a través de sus sentidos y le dice, oiga, no, este cambio como que no le va a favorecer a usted, como que le va a tocar el bolsillo, como que usted de pronto sale de la organización, que es los primeros run-runs que oímos. Entonces viene un cambio de SAP, salida anticipada de personas, es el mote de SAP. Entonces, no, ¿cómo así? Esto no va a favor de la supervivencia, voy a perder mi empleo, voy a perder el poder adquisitivo, por ende, entonces que no se implemente un sistema de gestión. Todo esto que yo les decía a ustedes, el camino corto está en el metaconsciente y está mediado por la genética, por la experiencia y por la cultura en la que nos hemos desarrollado. Ese camino corto, ese camino de 128 milisegundos, no lo tenemos nosotros como tan palpable, sino es una información que tenemos de manera metaconsciente, ya no la llamamos subconsciente porque no hay una estructura superior ni una inferior, pero es una información que está ahí como soterrada, como escondidita. Y tan pronto me llega a mí la información a través de los sentidos, mi sistema lo que hace es generar unas alarmas. La información consciente corresponde al camino largo. Ahí es donde desde gestión de cambios vamos a empezar a hacer la venta de beneficios, a promoverle a la gente, oiga, este cambio cómo le va a ayudar, el CBY, el cómo voy yo en ese cambio. Y aquí vamos a recurrir también a el aprendizaje, a los niveles de aprendizaje y desaprendizaje organizacional. ¿Cómo vamos a hacer esto? Resulta que toda la información nueva que nosotros recibimos cuando estamos en un proceso de cambio, todos esos cambios que vienen en las formas de trabajar, en las nuevas acciones que vamos a hacer, tienen que llegar a nuestro cerebro, pero tienen que desplazar conocimientos previos que estaban ahí. Entonces, entra la información nueva, la que tenía yo consolidada, tiene que pasar a un desuso y a medida que va haciendo ese desuso se puede ir consolidando esa nueva información. A veces nosotros nos quejamos en los proyectos, pero si ya les hemos dicho 1000 veces a las personas que esto va a ser así, ¿por qué no lo adaptan? Porque la información no se está dando, no se está consolidando. Allí es donde tenemos que repetir una y otra vez la información, macerarla, darle los beneficios a las personas, el plan de comunicaciones y todo va a ser súper importante, porque tenemos es que tratar de modificar un comportamiento que ya está arraigado y un aprendizaje que está arraigado en nuestra memoria.
Aquí vamos a recorrer a unas leyes y unos procesos de aprendizaje. Hay unas neuronas que sí tienen capacidad de aprender y otras que no tienen capacidad de aprender. Todo lo que está en nuestro sistema instintivo no tiene capacidades de aprender. Eso es como el sistema, como la misma palabra lo dice, está en nuestro instinto. Eso es lo que viene por biología, por parte biológica, por parte de nuestra genética y ya está ahí programado. Sobre eso nosotros no vamos a poderlo modificar. ¿Qué sí vamos a poder modificar? El sistema cognitivo y el sistema emocional. Ahí sí es donde vamos a poder modificar la emoción y modificar esos bancos de memoria que ya tenemos. Tenemos unos aprendizajes explícitos e implícitos. Explícitos, aquellos que necesitan una atención selectiva, consciente, que yo esté ahí concentradita, y el aprendizaje es voluntario. El implícito es un aprendizaje automático y no necesito esa atención selectiva o consciente. Y en esos aprendizajes cognitivos son difíciles de recordar y muy fáciles de olvidar. Si a mí me preguntan las capitales de todos los países que hay a nivel mundial, es probable que fallen algunas. ¿Por qué? Porque fue un aprendizaje cognitivo, por lo general lo necesité para un momento de mi vida. Si me acuerdo, eso fue por allá en grado octavo, en el colegio, pero no es algo que yo utilice en el día a día, por ende es fácil de olvidar. Y ese aprendizaje implícito o emocional es más difícil de olvidar y fácil de recordar. Entonces, la primera vez, ¿o qué es el amor? Entonces, muchos tienen un concepto del amor dependiendo de cómo me fue en ese momento, los aprendizajes emocionales relacionados a cómo me sentí en algún momento dado dentro de un cargo, dentro de un trabajo, en una empresa. Entonces, no, a mí me preguntan por la empresa X, tengo clarísima hacia dónde va la compañía, recuerdo los nombres de las personas con las que trabajaba, porque correspondía a un aprendizaje más de tipo emocional. Y hay unas etapas de aprendizaje. Muchas veces queremos que la gente se monte en el cambio de una y no tenemos claro que el aprendizaje es un proceso lento, que hay que ir consolidando la información, tiene que entrar en desuso la que tenía y ahí el cerebro va a pelear mucho porque el cerebro quiere estar en esa etapa de confort. Es más, cuando el cerebro aprende algo nuevo, desgasta energía. Hay un desgaste muy fuerte energético. Entonces, lo que hace el cerebro es tratar de, como estamos en proceso de supervivencia, ahorrar lo más que pueda toda la energía que tengo. Y hay unas etapas que yo debo seguir en los procesos de aprendizaje. Al principio, ignoro lo nuevo que me trae el sistema. Va a haber un cambio de ERP en la organización en la que trabajo. He escuchado que es un cambio de ERP, pero no tengo ni idea. Empezando, ¿qué es ERP? No tengo ni idea. Si soy un usuario normal, como la mayoría de veces están en los proyectos. Seguramente algunos de ustedes ya tienen pues ese lenguaje y dicen, ¡ay, tan fácil! Pues la gente que está en el proyecto no tiene ni idea. Hay algo que ignoro. Por lo general, a medida que va empezando el proyecto y las personas van trabajando en eso, van empezando a conocer qué es ese nuevo cambio que va llegando a su entorno. Cuando ya lo conocen y pueden integrarlo con su trabajo y con lo que yo venía haciendo, ya estoy pasando a la comprensión de esto nuevo que está llegando. Y finalmente, cuando yo soy capaz de extrapolar esto que me dieron y aplicarlo, pues ya estoy en la parte del embudo, donde realmente puedo decir que hubo un cambio, la información que estaba entró en desuso y ya se está consolidando el conocimiento. Entonces, ¿se acuerdan esa campana que les mostré ahorita? Eso es un tiempo larguito. ¿Qué debemos hacer desde gestión de cambio? Conocer, y los líderes, conocer estos procesos para saber y entender por qué hay procesos de cambio que no se pueden hacer de la noche a la mañana, por más que haya unas metodologías que nos dicen, no, es que esto lo saco en
3 meses logro hacer un cambio completo. He escuchado aquí una empresa que quería hacer un cambio de cultura organizacional en 3 meses. Yo decía, bueno, 3 meses hacer cambio total de la cultura, un poquito difícil. ¿Por qué? Porque pues he visto todo esto y sé que habría que machacar muchísimo, muchísimo, muchísimo para lograr que todo esto se dé. Y ahora les voy a sacar un poquito de la caja y les voy a contar cómo se da este proceso. Yo toda mi vida manejé un carro mecánico, carro normal. Desde que aprendí a manejar, manejaba un carro normal, mecánico. Eso estaba consolidado en mi proceso de aprendizaje. En el 2012 tengo un accidente cerebrovascular, una trombosis. ¿Qué hace eso? Me paraliza medio cuerpo y no permite que pueda seguir manejando un carro mecánico. Debo aprender a manejar uno automático. Cualquiera diría, no, pues mucho más fácil. ¿Qué cambia? El algoritmo. Entonces ya no tengo que manejar pierna izquierda y pierna derecha, sino manejo solo la pierna derecha, con esa manejo freno y tengo acelerador. Ya no me preocupo por meter cambios, ya no tengo clutch, para mí, bueno, es lo mejor. Pero resulta que después de un tiempo trato de volver a manejar un carro mecánico. Lo manejé toda la vida. Cuando trato de volver a ese mecánico, no puedo. No solo por la hemiparesia, porque ya he ido mejorando, ya mi pierna izquierda tengo más control, ya puedo manejar los cambios, hacer muchas cosas, pero hay algo que ya no funciona. Y es que yo ya no puedo hacer el paso que se necesita, ir sacando clutch y metiendo acelerador coordinadamente, y por ende el carro anda, pero empieza a saltar como si nunca hubiera manejado un carro mecánico. Ahí estoy en un proceso de neuroaprendizaje en el que probablemente con el tiempo, si yo practico y practico y practico el carro mecánico, voy a lograr otra vez manejarlo. Pero por ahora ese aprendizaje está en desuso y no logro encontrar el algoritmo fácilmente. Puede que lo encuentre en algún momento. Hay un video que les recomiendo que les va a aclarar esto muchísimo más y se los va a poner mucho más coquito, que es la bicicleta al revés de Destin. Lo encuentran en YouTube y van a ver un proceso similar de un proceso de neuroaprendizaje. Y esto es lo que viven las organizaciones. Tenemos que desaprender para aprender. En la teoría suena muy fácil. En la práctica realmente es un proceso difícil, es un proceso que requiere mucho, mucho tiempo, muchas horas y sobre todo constancia. En los procesos de cambio, ¿qué estamos trabajando? Estamos haciendo cambio en la opinión, en los conceptos que la gente tiene. Estamos haciendo cambios o impactando las creencias, esas experiencias y esos conocimientos previos que tienen las personas, y además estamos trabajando sobre la convicción, aquello que les da seguridad, sobre eso que he hecho toda la vida. Y ahí es por eso que la gente te dice, pero ¿cómo así? Si toda la vida lo hemos hecho así, porque vienen a cambiarlo en este momento. Eso tiene una carga emocional muy fuerte, sobre todo las convicciones. Cambiar las convicciones es lo más fuerte que entramos en los procesos de cambio. Las creencias tienen una emoción media y la opinión podemos cambiarla un poco más fácil, pero la opinión tiene una cognición muy fuerte. Ese concepto y ese juicio probablemente yo vengo trabajándolo años, 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 y ya lo tengo totalmente arraigado. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a romper y empezar a trabajar sobre los procesos de neuroaprendizaje. Hasta aquí bien, muy rápido. ¿Alguna pregunta? Sí, Sandra, tenemos algunas preguntas en el chat. Déjame ver, dame un segundo. Una pregunta de Arianide con respecto al punto del desuso de la información que tenemos almacenada, que
¿qué recomienda que digamos switcharnos para adaptarnos o aprender lo nuevo? Switcharnos está entre comillas, bien sea a nivel de usuarios o en lo personal. Perdón por mi pobre español. Tranquilo, excelente pregunta. En muchos proyectos he encontrado que se hacen paralelos. Cuando se está haciendo un proceso de capacitación, entonces se les presenta a los usuarios qué se hacía en la herramienta anterior y cómo se debe hacer ahora. Yo lo primero que recomiendo es no lo hagan. Cuéntenle de una vez cómo se hace ahora, porque si hacen ese paralelo, no van a permitir que la información que tiene que entrar en desuso pues se logra olvidar si no la voy a reforzar. Entonces vamos a trabajar sobre lo nuevo. Sobre lo viejo ya no debemos seguir recalcando ni remachando más. Tanto a nivel organizacional como a nivel personal. Yo les conté, en el 2012 tuve una trombosis. ¿Qué me implicó eso? Volver a aprender a respirar y a comer. Algo que uno dice, no, pues eso lo hago automático. ¿Quién de ustedes, si tuvo hijos, le enseñó a su hijo a respirar? Yo tuve uno y nunca le enseñé. Ya él, cuando lo conocí, cuando ya llegó mi hijo, ya él respiraba. Resulta que después de la ACV, a mí me tocó un proceso muy largo de aprender a respirar para poder volver a hablar. Yo quedé con un lenguaje que se llama disártrico, en el cual el lenguaje es totalmente plano, no hay entonación, las palabras no se podían producir. De hecho, ustedes todavía a veces me pueden oír algunas palabras como si fuera de Puerto Rico, porque no pronuncio ciertas vocales o consonantes bien. Entonces fue un proceso de desaprender y aprender nuevas cosas. Entonces, a la pregunta que hacía Ariadna, tanto organizacional como personal, tienes es que empezar sobre lo nuevo y trabajar, reforzar. En los procesos de capacitación yo recomiendo siempre que se tengan unas salas de ejercicios en las que las personas, después de haber recibido la capacitación, puedan ir e interactuar con el sistema nuevo para que puedan ir reforzando ese conocimiento que recibieron por lo general en un día, en una sesión de X horas, en las que además sale uno así de gigante en la cabeza porque le meten y le meten y le meten información y no hay espacio para ese proceso de aprendizaje que les comenté, en que ignoro, conozco y ahí hay un proceso de decantamiento de la información. Entra la información, yo tengo que decantar esa información y organizarla en mis bancos de memoria. ¿Quedó resuelta la inquietud, Ariadna? Muy bien, Sandra. Gracias. Hay otra pregunta de Juan José. ¿El sistema cognitivo es más flexible que el emocional? Esa es la base del cambio, el conocimiento. Para mí es más difícil cambiar una emoción. La emoción está mucho más arraigada. La cognición, ¿qué es lo que pasa? Te está dando una seguridad. A ti te da un estatus, te da un poder, el que te diga yo soy psicóloga, entonces supuestamente por mi profesión tengo que tener ciertos conocimientos. Entonces, lo que pasa es que cuando cambias una cognición, estás entrando es a trabajar contra el ego. El ser humano se mueve en 3 dimensiones: el tener, el hacer y el ser. En el tener están todas esas competencias duras y blandas, que están ahí metidas más en la cognición. En el ser están más los pensamientos, las creencias y las opiniones que veíamos anteriormente, que también vamos a entrar a trabajar. Y en el hacer, la forma en las que trabajo, las formas de trabajar. Entonces, para mí es más fácil cambiar una emoción que es llevar a la persona a que eso que estoy viviendo lo analice y lo viva desde otra perspectiva y cambie el significado, le dé una resignificación, que trabajar sobre algo que ya pues supuestamente me está dando a mí un poder
y me está garantizando una seguridad, entre comillas. Perfecto. Gracias, Sandra. Hay solo una otra pregunta. Esta, si me permite, yo voy a contestar. Sí, María Cristina pregunta si esta información de neuroaprendizaje está incluida en la certificación de UCIMI, es decir, en el guía Eisenberg. En el guía Eisenberg, lo que acaba de decir Sandra, es que consideramos que hay todo un lado lógico de los cambios que tiene que ver con este proceso cognitivo, pero hay un lado que es psicológico. Uno que es razón, lo que pensamos, otro que es emoción, lo que sentimos. Y esto sí se considera bastante en este proceso de gestión del cambio que está en la guía Human Change Management Board of Knowledge. En varias partes, incluso la gestión de aprendizaje, pero en todo tiempo que hablamos de gestión del cambio, llevamos en cuenta siempre estas dos dimensiones que son muy importantes, lo que es lógico, lo que es psicológico, lo que es razón, lo que es emoción. Ok, adelante Sandra, no tenemos más preguntas por ahora. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estoy cerrando con una frase, pues que considero resume lo que es el cambio. Gestionar las personas, sus motivaciones, necesidades frente a los procesos de cambio, es abonar ese camino para alcanzar el éxito. Muy bien. Sandra, perdón, hay una pregunta más. No hay problema, Joao. No tuve tiempo de ver. Edgar Álvarez nos pregunta, en un proceso de cambio masivo, ¿cómo gestionar los sistemas cognitivos y emocionales de manera holística y consistente, teniendo en cuenta que cada individuo es diferente? Excelente. En la parte de diagnóstico organizacional, nosotros tenemos que evaluar cuáles son esas resistencias lógicas y psicológicas que están teniendo las personas frente a los procesos de cambio, qué cogniciones previas tienen al proyecto, y así vamos a poder mirar cuál es la naturaleza del cambio y qué es lo que está pasando en la gente. Y vamos a empezar a trabajar en un proceso masivo. Pero recordemos que también nuestra gestión de cambio y nuestro papel de gestor de cambio es facilitar ese contacto cara a cara. Cuando veamos que estamos haciendo acciones, pero hay una persona que no está fluyendo, sentémonos con ellos, con esa persona, hablemos, investiguemos un poco más allá qué es lo que está pasando, porque esa persona está con esa resistencia o qué es lo que pasa con esa persona. Seguramente hay un dolor, hay algo que no hemos identificado y que en el diagnóstico, precisamente por ser general y no particular, pudimos haberlo obviado. Entonces, el sentarnos con esas personas y el evaluarlas y sentirlas desde el ser es lo que nos da ese diferencial. Muy bien. Bien, ¿alguna pregunta más? Nos preguntaban al respecto del vídeo de la bicicleta. Ya nos ha contestado Valeria diciendo la bicicleta al revés de Destiny. Sí, es un vídeo muy interesante. Ese video es excelente. Sí. Perfecto. Si quieres, no sé si tienes el vídeo ahí, es un vídeo rápido, podríamos pasarlo para que todos los acompañen y después pueden bajar desde YouTube, pero aprovecho, mientras buscas el vídeo, no sé si tienes, Sandra, el vídeo. Sí, lo tengo, paré la presentación, ya lo busco y lo subo. Ok, mientras tanto, les invito a todos a seguir la company page de Human Change Management Institute en LinkedIn. Yo puse en el chat el enlace para que puedan conectarse con nosotros. Yo puse, sí, no lo puse. Yo voy a poner ahora, porque así van a estar siempre conectados, de conocerlo. Todo este trabajo de compartir conocimiento que hacíamos. Tenemos otros webinars. Este es un ciclo de webinars de UCIMI 2021.
sería muy interesante contar con la presencia de ustedes, así como también los artículos, los vídeos, todo que compartimos a través de nuestra company page, también está en nuestro blog, que pueden llegar hasta nuestro blog desde nuestra página de ukimi.com, que es súper fácil de encontrar. ¿Tienes el vídeo, Sandra? Sí, acá está, ya lo voy a compartir. Ok, ahí estamos. Ay, espérenme un minuto, que es que si no comparto con audio. ¿Están escuchando o no? No, creo que no, pero déjame que yo comparto desde acá, Sandra. Yo lo tengo también. Ya, Yo lo tengo en mi... No, yo lo tengo directo en Hey, it's me, mi... Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. All right. So the faster I go, the better. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way. Okay. All right, a second. All right, so, whenever you're ready. Yeah. Wait. No, you have to keep your feet on. Dude, all right, here we go. Wait. Like, you gotta start rolling at least. And go. Oh, go! All right, back up. Okay. Keep your feet on the pedal. Go. Go right on. Just keep your feet on the pedals. Hands on. Yeah, come on. No, you're good. All right, one more time. Okay. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could.
It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck. But at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and meet a real astronaut. Are you gonna give up? No. Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike log. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm gonna see if somebody brings a bicycle and I'm gonna try to ride a normal bike. It's backwards, it's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I can only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. I got it. I'm back. Oh, it clicked. Hold it, it clicked. I got it. Okay, there it is. There was the moment. Okay, I can ride a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. That looked like I faked that, didn't it? Yeah. Just a face. You think I'm faking. You don't believe me. This is so weird. You were like, and it's You think I'm lying, don't you? Yeah, I do. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things, because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You're getting smarter every day. Have a good one. Okay, if you want to support Smarter Every Day, you can download a free audiobook at audible.com. Ok, muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Ok, entonces, Sandra, muchísimas gracias. Fue súper interesante. Me hace pensar un montón de cosas respecto de los cambios humanos y cuán complejo es cambiar. Les agradezco a todos que pasaran este minutos con nosotros, súper interesante. Les invito una vez más a seguir Lookeme en las redes sociales, Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Muchas gracias, Sandra. Un beso. Esté con Dios. ¿Quieres decir sus palabras? Reforzar una cosa que ahorita, cuando estaba viendo el video, recordé la pregunta de Edgar. Edgar decía que es más fácil cambiar una cognición o una emoción. La cognición, mientras más tiempo lleve yo haciendo las cosas de la misma forma, va a ser más difícil cambiarla. Por eso cuando las personas nos dicen, llevo 20 años en la compañía y he hecho 20 años las cosas igual, va a ser más difícil que la persona se monte al cambio. Mientras que si la persona lleva 1 año o menos en la compañía, pues ese neuroaprendizaje no va a estar tan consolidada la información
y va a ser más fácil desplazar la información. Y que realmente el que yo conozca algo, el que yo conozca este nuevo ERP, no quiere decir que voy a fluir con el cambio, no quiere decir que realmente voy a poderlo comprender. Y es por eso que en los cambios desde el HUCMI y desde HSymbol, ¿qué es lo que proponemos? Un acompañamiento después del cambio, cuando se da, que es cuando viene el verdadero cambio. Antes es la preparación, pero el verdadero cambio, cuando me voy a enfrentar al momento de la verdad, es posterior. Muy bien. Quería cerrar con eso, Joao. Ah, excelente, excelente. Sostener el cambio es una de las cosas más importantes, porque lo que vemos muchas veces son procesos de cambio que son implementados, se hace el cambio, pero no es sostenible. A lo largo del tiempo, todo lo que ha cambiado se pierde y se vuelve a los paradigmas anteriores, al status quo, lo que es muy malo para las organizaciones porque han puesto plata, tiempo, esfuerzo, pueden cerrar el proyecto incluso en el alcance que tenían, pero nunca lograr los objetivos estratégicos que realmente deseaban, que sería realmente introducir cambios organizacionales. Y esto necesita de ser un cambio sostenible y las personas necesitan de apoyo. En este nivel, si es un cambio masivo, en este nivel de grupo de personas, de equipos, pero también en este nivel individual, que es la emoción de cada individuo, de cada persona que es diferente, así como también el tiempo que necesitan las personas para cambiar, para pasar por lo que llamamos el vale de la desesperación, que es el tiempo que el cambio te afecta, resignificar y percibir la vida de una manera diferente, del otro lado, del punto de vista cognitivo, pero principalmente del punto de vista emocional también. Muy bien, muchas gracias. Fue para mí una experiencia fantástica estar con Sandra acá una vez más. Muchas gracias a todos que compartieron este momento con nosotros. Un beso desde Brasil. ¿Cómo no podemos nos abrazar? Les decimos de mi corazón para tu corazón. Síganos, estamos juntos. Todo va a pasar. Chao, chao.